Se trata del caso más famoso de posesión diabólica. La película El exorcista está basada en este suceso. Esta película, de 1973, se hizo sobre un guión que escribió William Peter Blatty basado en su propia novela. Relata la posesión diabólica de una niña de 12 años, Regan McNeil, y su posterior exorcismo. Pero esto sucedió en realidad a un niño de 14 años, cuyo nombre ficticio es Robbie Mannheim o Roland Doe. Este exorcismo sucedió en Mount Rainier en el año 1949 y fue publicado por el Washington Post. Fue aquí donde lo leyó William y 25 años después, tras investigar lo sucedido y cambiar el nombre del protagonista para proteger su identidad, a petición del padre Bowden, que fue el que le practicó el exorcismo a Robbie. Escribió la novela, que vendería 13 millones de ejemplares, y 2 años más tarde la convirtió en el guión de la película del exorcista, que supongo todos conocéis. Lo que no todos saben es que esta película, catalogada como la más aterradora de la historia, está basada en un caso real de posesión satánica. Robbie era un niño de 14 años que vivía con sus padres y su abuela materna en Mount Rainier. Un sábado por la noche de enero de 1949, Robbie y su abuela se encontraban solos en casa, cuando comenzaron a oír unos golpes. Buscaron por la casa para ver de dónde provenían y al entrar al cuarto de su abuela, vieron como un cuadro que representaba a Jesús estaba torcido y se movía como si alguien lo golpeara por detrás de la pared. Pusieron el cuadro derecho y acabaron los golpes, pero comenzaron a oírse arañazos tras la pared, como si alguien rascara la pared del otro lado. Estos arañazos continuaron durante 11 días. Comenzaban a las 7 de la tarde y paraban a medianoche. Casualidad o no, se terminaron el día que murió la tía Harriet. Era espiritista y fue la que enseñó a Robbie a utilizar la Ouija. A partir de su muerte, él la utilizaba todos los días para intentar hablar con ella. La posesión no se sabe si fue por usar la Ouija o no, pero el caso es que los fenómenos paranormales no dejaron de suceder a partir de entonces. Por la noche, cuando se iba a dormir, oía pasos junto a su cama y durante el día algunos objetos, incluso muebles muy pesados, se movían o se caían al suelo. Sus familiares podían ver cómo giraban las sillas cuando Robbie se sentaba, aunque él repetía una y otra vez que no era culpa suya. Los fenómenos seguían creciendo y empeoraron la noche en que su madre y su abuela se acostaron con Robbie para que pudiera dormir tranquilo sin tener miedo. El colchón se elevó y la sábana y la colcha se tiraron como si alguien tirara por las esquinas. Después de esto, sus padres consultaron con médicos, psiquiatras y psicólogos, pero todos les dijeron que Robbie estaba bien. Ya no sabían qué hacer. Robbie ya no podía ni ir al colegio porque su pupitre daba saltos y golpeaba el de sus compañeros. Sus padres lo llevaron a un sacerdote luterano llamado Luther Mayer Schulze, experto en parapsicología. Al principio creyó estar ante un caso de poltergeist y se llevó a Robbie a su casa para descubrir el engaño, pero una vez allí algunos objetos se movían y se caían. Al acostarlo, la cama temblaba. Pusieron el colchón en el suelo y este empezó a deslizarse por todos lados con Robbie encima. Al día siguiente, cuando vio que en el pecho de Robbie habían aparecido unos arañazos con forma de letras, como escritas con un cuchillo desde su interior, Schulze comenzó a pensar que un poder maligno había invadido al niño. Así que recomendó a sus padres que consultaran a un sacerdote católico, porque según él, ellos entienden de estas cosas, ya que la Iglesia luterana no cree en la existencia del demonio, mientras que la Iglesia católica ha realizado una gran cantidad de exorcismos. Además, lo practican siguiendo el Rituale Romanum, que es un ritual que se formalizó en 1614. Entonces fueron a la Iglesia católica más cercana y hablaron con el padre Edward Hughes. Le dio agua bendita y unos cirios consagrados, que son métodos infalibles contra el demonio. Pero la botella del agua bendita explotó nada más entrar en la habitación de Robbie y al encender las velas, las llamas eran tan grandes que casi incendian la casa. Así que el padre Hughes fue a visitar a Robbie. Se lo encontró en su cama, en trance, y le dijo en latín al padre: «¿Por qué me molestas si sabes que soy un demonio?». Según el Rituale Romanum, hablar una lengua desconocida, exhibir una fuerza sobrehumana, conocer hechos ocultos o futuros y la aversión a todo lo sagrado son características de la posesión. Por tanto, el padre Hughes habló con el obispo de Washington, que por aquel entonces era O'Boyle, para que realizara un exorcismo, pero le dijeron que lo hiciera él mismo. Aunque no contaba con la preparación suficiente, pues estaba recién ordenado, tenía 29 años, pues se dispuso a practicar el exorcismo. Para ello, a finales de febrero, Robbie fue internado en el Georgetown Hospital, dirigido por jesuitas. Allí lo ataron con correa a la cama y permaneció con los ojos cerrados, y aparentemente tranquilo, hasta que entró en la habitación el padre Hughes.
Robbie abrió los ojos y le ordenó que se quitara la cruz que llevaba escondida. Al mismo tiempo juraba en lengua semítica y aramea, y aparecieron nuevos arañazos en su pecho. Hughes se arrodilló junto a su cama y comenzó a recitar la letanía de los santos en latín y luego el Padre Nuestro, con el que comienzan las oraciones propias del exorcismo. Pero al decir «Mal líbranos del mal», Robbie logró soltar una de sus manos y aflojar una pieza del somier. El Padre Hughes soltó un grito aterrador. Le había rajado su brazo izquierdo, desde el hombro hasta la muñeca. Más de 100 puntos fueron necesarios para cerrarle la herida. El Padre Hughes sufrió una crisis nerviosa. Obviamente no terminó el exorcismo y abandonó Moonraina por un tiempo. Después de esto, Robbie regresó a su casa. Un día, la madre oyó un grito que provenía del baño. Cuando llegó, observó que en el pecho de Robbie estaba escrito Louis. Era el lugar donde había muerto la tía Harry. La madre preguntó, ¿eso es lo que quieres? ¿Volver a San Luis? Y en su pecho se dibujó sí. Así que se mudaron a San Luis. Pero los sucesos continuaban. Un familiar le aconsejó que hablaran con un sacerdote de la localidad, el padre Raymond Bishop, que era profesor de teología. El 9 de marzo, el padre Bishop visitó por primera vez a Robbie. Le preguntó sobre todo lo sucedido y realizó aspersiones de agua bendita por toda la casa, incluida la habitación del niño. Allí además practicó un exorcismo simple y colocó una reliquia de Santa Margarita sobre la almohada. Pero todo fue inútil, pues la reliquia salió disparada y rompió un espejo. La cama comenzó a moverse furiosamente y aparecieron más arañazos en su cuerpo. Al día siguiente habló de lo sucedido con el padre William Bowden, que era un jesuita de 52 años, para que lo acompañara y apuntara todo lo que sucedía. Así es como se conocen todos los detalles de ese exorcismo hoy día. El 10 de marzo, Bishop y Bowden realizaron juntos el rosario con Robbie, pero cuando salieron de su habitación, Robbie gritó pidiendo ayuda. En su antebrazo aparecieron 2 arañazos en forma de cruz. Esto se debía a que los 2 jesuitas habían llevado en secreto una reliquia del antebrazo de San Francisco Javier. Los sacerdotes calmaron a Robbie y le bendijeron. Pero, en cuanto le abandonaron, Robbie sufrió una gran crisis, durante la cual un mueble de unos 25 kilos se movió solo y se colocó ante la puerta del dormitorio. Su madre se introdujo por una rendija en la habitación y vio como el crucifijo y las reliquias que los sacerdotes le habían puesto se deslizaban solos por su cuerpo hasta quedar a los pies de la cama. Tras haber ayunado, celebrado misa y hecho su confesión general, el 16 de marzo por la noche, el padre Bowden inició el exorcismo que se prolongó en varias sesiones hasta el 18 de abril. Comenzó pidiendo al niño que hiciera un examen de conciencia. Luego fue en busca de toda la familia y del otro sacerdote. Bishop para que escribiera el diario y Walter Halloran, de 26 años, para que con su fuerza tuviera lo suficiente para sujetar a Robbie. Tras rociar con agua bendita la cama, que no dejaba de moverse, comenzó a leer las letanías del ritual. Cuando dijo, «Yo te ordeno, espíritu impuro, seas quien seas, que me diga mediante alguna señal tu nombre, el día y la hora de tu partida». Ronchones rojos y arañazos cruzaron la garganta, los muslos, el estómago, la espalda y el rostro de Robbie. En su hombro apareció el rostro del demonio. En el pecho apareció la palabra Hell, infierno. A partir de ese día, la lucha contra el mal fue ganando la batalla. Durante otra sesión, al preguntar al demonio su nombre, se dibujó con arañazos sobre el pecho de Robbie la palabra Spite, que significa rencor. Durante el día, Robbie era un muchacho normal, algo característico de los posesos. Solo durante los periodos de crisis, que a veces duraban horas y que solían ser de noche, parecía ser otra persona. Chillaba, ladraba, ría diabólicamente, insultaba y maldecía al oír las plegarias o el nombre de Jesús. Y al ir avanzando el exorcismo, comenzó a hablar con una voz profunda, ronca y a volverse más violento. Gritaba obscenidades a los sacerdotes, le acusaba de terribles actos sexuales y le escupía. Su delgado cuerpo se arqueaba tanto que podía tocarse la cabeza con los dedos de los pies. Cantaba melodías que desconocía, agitaba los brazos desesperadamente y en cuanto se veía libre de ataduras soltaba violentos puñetazos. Robbie era luterano y el padre Bowden decidió bautizarle para acogerle en el seno de la Iglesia Católica. Además, el bautismo es otra forma de exorcizar. Sin embargo, tras recibir este sacramento, se tornó más agresivo. La voz del demonio salía con más frecuencia durante las crisis, hablaba con más autoridad y profería más obscenidades. Su rostro adquiría expresiones diabólicas y sus uñas extraordinariamente largas arañaban su pecho. Conforme avanzaba la batalla, a los periodos de crisis le seguían estados de calma, en los que Robbie proyectaba una aura siniestra, que los exorcistas llaman el roce de Satanás. En cierta ocasión,
estuvo 4 días muy tranquilo, pero era solo otra treta del maligno, que a veces deja el cuerpo libre de molestias para hacer creer que ha sido expulsado. Eso lo dice el ritual romano. Finalmente, tras pasar por un verdadero calvario, mientras estuvo alojado en la rectoría de la iglesia de San Javier, Robbie regresó en tren a Maryland y volvió de nuevo a San Luis. Fue ingresado a principios de abril, en el Hospital de los Hermanos de los Pobres. El día 18 de ese mes, el padre Bowden, consumido por el prolongado ayuno y la vigilia, se enfrentó a la que sería la última batalla. Robbie había comulgado ese día y los Hermanos de los Pobres habían puesto en su habitación una estatua del arcángel San Miguel venciendo al dragón. Con el último amén del exorcismo, la habitación pareció invadida de una calma absoluta. Durante 7 u 8 minutos, Robbie se debatió entre violentas contorsiones. Luego dijo con calma: «Se ha ido». Miró a los sacerdotes y aseguró sentirse bien. Todos se felicitaron, todos menos Bowden, que ya no se fiaba del maligno y esperaba una señal característica de que el exorcismo había sido un éxito. Robbie contó que había visto en sueños como el arcángel se había encarado con el diablo, haciéndole retroceder hacia una cueva cerrada, con barrotes, en cuya entrada estaba la palabra Spy. Cuando los demonios desaparecieron, notó como si algo tirara de su estómago. Luego se sintió relajado y feliz como no lo había estado desde el 15 de enero. A la mañana siguiente, comulgó en la capilla del hospital y por la tarde durmió una larga siesta. Cuando despertó, parecía no recordar nada de todo lo que había ocurrido. «¿Dónde estoy? ¿Qué ha ocurrido?», preguntó. En ese momento, una explosión resonó en todo el hospital. Esa era la señal que Bowden estaba esperando. Cuando Robbie salió del hospital, su habitación fue clausurada con llave y en el cajón de la mesilla permaneció el diario de Bishop hasta ser hallado en 1978. Poco después de finalizar el exorcismo, durante una misa celebrada por Bowden en la iglesia de San Francisco Javier, el ábside se iluminó y ante los asombrados jesuitas allí reunidos brilló por un instante la imagen de San Miguel, con una espada llameante en la mano. La casa donde se iniciaron los hechos fue quemada durante un ejercicio de bomberos. Hoy tan solo queda el solar, pero nadie quiere comprarlo. A pesar de las amenazas de muerte prematura que el demonio hizo a los exorcistas, el padre Bowden murió en 1983 con 86 años y Bishop en 1978 con 72 años. En cuanto a Robbie, su vida transcurrió con normalidad, se casó y tuvo 2 hijos. No tuvieron tanta suerte algunas de las personas implicadas en el rodaje de la película El Exorcista. William Friedkin, el director, recibió numerosas amenazas por parte de grupos satanistas. Un misterioso incendio dañó gran parte del set de filmación. Allí perdieron la vida 4 trabajadores. Un sacerdote tuvo que bendecir el lugar de trabajo para poder continuar. La desaparición de objetos, incluidas varias cintas con escenas ya filmadas, ocurría con frecuencia. Varios rollos de películas se velaron de manera inexplicable. Algunos actores perdieron a un ser querido. Por ejemplo, el primer día de rodaje murió el abuelo de Linda Blair, quien interpretaba a la niña poseída. También murió el hermano de Matt von Sydow, que interpretaba el papel de sacerdote, y el regidor de la película perdió a su hijo recién nacido, todo en situaciones extrañas. El actor Burke Denning falleció en extrañas circunstancias apenas terminó de grabar su muerte en la película. En fin, tal cúmulo de desgracias hizo que un rodaje que estaba previsto para unos 90 días durara más de 7 meses. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? ¿O había algo que no quería que la película saliera adelante?